de cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, el presidente Javier Milei dio un fuerte mensaje a la comunidad internacional al participar de un acto sobre seguridad y antiterrorismo organizado por el Congreso Judío Mundial y frente a una nueva amenaza proveniente de Irán. Milei llamó al país islámico la mano negra del terrorismo. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Cumbre del Río de la Plata, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, luego del faltazo del presidente argentino a la última cumbre del Mercosur. Milei y el presidente uruguayo se reunieron por una hora y participaron después de un encuentro sobre antiterrorismo. Rebota el dólar y siguen cayendo los bonos. Los efectos de las medidas del gobierno siguen siendo negativos. En tanto, caen las reservas del Banco Central y el riesgo país vuelve a escalar y queda muy cerca de los 1.600 puntos. Julio Garro no es más el subsecretario de Deportes. El funcionario había pedido que Lionel Messi y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se disculparan por los cantos ofensivos de la selección contra Francia. Javier Milei compartió un mensaje en X donde pedían que lo echen. Más tarde se conoció su renuncia. Caso Loan. Detuvieron a un ex policía acusado de habérselo llevado. Después de la nueva declaración de Laudelina, la justicia cree que podría tratarse de la persona que se llevó al niño y por eso ordenó su detención. Tendría vínculos con el comisario Maciel, también detenido por encubrimiento. A plantel reducido y con ciertos problemas por la lista tardemente presentada, así enfrentará a Boca Juniors a Independiente del Valle por Copa Sudamericana. Estas son las imágenes del conjunto Xeneize llegando al estadio para este repechaje, estos playoffs de la Copa Sudamericana. ¿Seguirá o no seguirá en competencia el equipo dirigido por Diego Martínez, que también mostró su enojo para con la dirigencia? Mañana se cumplen 30 años del atentado a la sede de la AMIA. Ustedes recuerdan que dejó como saldo 85 personas muertas y unos 300 heridos. En medio de fuertes medidas de seguridad, luego de conocerse una publicación en Irán con una amenaza al gobierno argentino, el presidente Javier Milei resolvió participar de un encuentro del Congreso Judío Mundial que se realizó en el Hotel Hilton. Nos vamos hasta allí porque está trabajando en vivo en uno de nuestros móviles Cristian Doldán. Hola Cristian, buenas noches. Silvina, buenas noches. Estamos trabajando aquí desde este hotel de la zona de Puerto Madero en este Congreso Mundial Judío que, como bien decís, se realizó a un día en vísperas del aniversario número 30 del atentado a la AMIA, un congreso que tuvo como principal protagonista al presidente Javier Milei, el principal orador, el que terminó cerrando este congreso. Javier Milei, que llegó hasta aquí junto al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, después de haber mantenido una reunión con su par uruguayo en la Casa de Gobierno, una reunión que se extendió más o menos una hora, y desde la finalización de esa reunión se trasladaron los dos juntos hasta acá, hasta este congreso en la zona de Puerto Madero. También tuvieron contacto en este lugar con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que también fue otro de los oradores de este congreso. Javier Milei en su discurso fue más que enfático en el repudio al atentado a la AMIA, conectó este atentado con lo que sucedió en 1992 con el atentado a la Embajada de Israel y también con lo que ocurrió el pasado 7 de octubre de 2023 cuando Hamás lanzó un feroz ataque sobre Israel que tuvo también como víctimas a algunos argentinos. Vamos a escuchar entonces a continuación al presidente Javier Milei aquí en el Congreso Mundial Judío. No hay nadie razonable que dude que sectores del gobierno fanático de Irán están detrás de estas atrocidades, así como han estado detrás de tantas otras atrocidades de lesa humanidad. Es la misma mano negra que hace poco la justicia argentina terminó de ratificar como responsable de los atentados en nuestra tierra. Para ser claros y que no haya dudas,
El terrorismo de ese trágico 7 de octubre es exactamente el mismo terrorismo que nos atacó a nosotros hace 30 años. No es otro, es el mismo. Sectores vinculados al gobierno de Irán, Hezbolá y Hamas. Por eso no pueden quedar dudas de que el terrorismo iraní es un asunto de interés nacional que afecta de forma directa la vida de los argentinos. Incluso sus manifestaciones más recientes no ocurran en nuestro suelo. No es solo una cuestión que afecta a Israel, es desde hace 30 años una amenaza latente para la vida de los argentinos, que tan solo en el último año se cobró 25 vidas argentinas más. En un contexto global de resurgimiento del antisemitismo, tenemos que ser firmes e intrascendentes con el terrorismo. No hay matices posibles, solo existe el bien y el mal. Cristian, hablemos de las medidas de seguridad, porque cada año, cuando se acerca la fecha, y en particular el 18 de julio, se extreman las medidas de seguridad para participar del acto de recordación de las víctimas del atentado a la AMIA. Este año, además, es un contexto muy particular. Hay situación de alerta, por supuesto. Contanos qué es lo que se sabe y qué cosas escuchaste allí en el desarrollo de ese congreso. Sabés, Silvina, que la llegada del presidente Milei fue obviamente custodiada, como se hace habitualmente cuando se mueve de un lado al otro, pero con una custodia mucho más fuerte, teniendo en cuenta el trascendido hoy que se conoció esta publicación de un medio vinculado al régimen iraní con una amenaza contra el gobierno argentino por su posición pro-Israel, ¿no?, en detrimento de Irán. Y bueno, a partir de eso, obviamente, las medidas de seguridad, o por lo menos se encendieron las luces de alarma, no solo aquí en la zona de Puerto Madero para custodiar al presidente, también hablamos de que estaban llegando dos presidentes como Luis Lacalle Pou y también Santiago Peña, pero también en la zona de inmediaciones de la AMIA, ¿sí?, a partir de un operativo que desde temprano ya hubo cortes de calle en inmediaciones ahí de la AMIA, de la Mutual Judía en Valvanera, y esto todo mezclado a partir de, o por lo menos generando un poco más de tensión con lo que fue esta publicación y esta amenaza al gobierno argentino. Tomaron el guante dos funcionarios a partir de esta amenaza. Hablamos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Bueno, todos condimentos que hicieron que esta previa del atentado, del aniversario, perdón, al atentado a la AMIA, el número 30, bueno, sea mucho más que delicado, ¿no?, teniendo en cuenta esta amenaza de la que hablábamos y las medidas de seguridad que se terminaron reforzando. En vísperas del 30º aniversario del atentado a la AMIA, una publicación de un medio cercano al régimen iraní realizó una amenaza contra el gobierno argentino y encendió las luces de alerta. En este contexto se reforzó la seguridad en inmediaciones de la Mutual Judía del barrio de Valvanera, donde mañana se va a realizar el acto de conmemoración del ataque terrorista. Los cortes totales de calle que comenzaron este miércoles concluirán mañana a las 14 horas. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual, se refirió a la seguridad y confirmó que el presidente no recibió ninguna amenaza en las últimas horas. No hubo ninguna amenaza al presidente Milei por parte de ninguna organización terrorista y en tal caso hubo alguna versión que hicieron correr algún periodista o algún medio sobre que se había modificado la seguridad del presidente, y lo cierto es que la seguridad del presidente se modifica todos los días de acuerdo a la agenda y de acuerdo a sus movimientos y de acuerdo a al tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares a donde va. Por lo tanto, no hay ningún cambio en su seguridad más que los que habitualmente hay todos los días en virtud de sus movimientos. En paralelo, se reforzó la seguridad en inmediaciones del Hotel Hilton por la realización de un evento organizado por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, al que fue invitado el presidente Milei como orador. Desde muy temprano, efectivos de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad reforzaron la seguridad en este prestigioso hotel de la zona de Puerto Madero, teniendo en cuenta que a la presencia del presidente Javier Milei hay que sumarle la de su par uruguayo Luis Lacalle Pou y el de Paraguay, Santiago Peña. Y mientras todos los ojos estaban puestos en la zona de Puerto Madero por este acto contra el terrorismo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió al presidente al asegurar que no dará ni un paso atrás en su enemistad con Irán. El presidente no se va a retractar
y nosotros no hablamos con grupos terroristas. De esta manera, y con una atención mayor a la habitual, pasó el día previo a un nuevo aniversario del fatídico atentado a la AMIA. Cristian, sabemos que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, habló allí en la cumbre y que justamente lo hizo vinculado a lo que representa para la Argentina este aniversario tan triste que tiene que ver con 30 años de la voladura de la sede de la AMIA y el pedido de justicia. ¿Qué es lo que ha dicho? Sí, Silvina, bien decías, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri fue otro de los oradores en este Congreso Mundial Judío. Fue enfático también y enérgico en su discurso y repudio contra el atentado a la AMIA. También habló y repudió, sí, a Hezbollah, a Hamas y a Irán, en línea con lo que dijo también el presidente Javier Milei, y además señaló y adelantó de qué manera se prepara la ciudad para el aniversario, sí, que se va a estar realizando el acto de conmemoración por el atentado 30 años de la AMIA en el día de mañana, ahí en la calle Pasteur al 600. 9:53 de la mañana he dado la instrucción de que policías, ambulancias, móviles de tránsito de la ciudad de Buenos Aires hagan sonar sus sirenas en recuerdo de aquel día trágico, reclamando una vez más que se condene a los culpables. Y al tercer día rebotó el dólar luego de las medidas que implementó Caputo y Milei el fin de semana. Esas medidas buscaban que baje los dólares financieros y que se reduzca la brecha cambiaria. Tras un lunes y martes donde eso estuvo pasando, hoy rebotó el dólar y volvió a subir. El dólar blue lideró las subas, ubicándose en 1.455 pesos en la punta vendedora con una suba de 3,56%, y el MEP y el contado con liqui, los dólares financieros, también subieron. El MEP lo hizo 1,6% y el contado con liqui 1,8%. Ayer aquí en esta columna dijimos, o los dólares financieros suben y se encuentran con el blue, o el blue baja. Bueno, finalmente sucedió lo primero. Todos los dólares hacia arriba, los dólares financieros que tienen una diferencia de casi 150 pesos con el blue, empezaron a recortar esa diferencia, y la medida del gobierno que busca intervenir en el mercado cambiario hoy no dio resultado. Hoy fue un día muy malo para el gobierno, tanto en el frente cambiario como en los mercados. ¿Por qué? Porque esta suba del dólar, que era lo que el gobierno buscaba contrarrestar, se le sumó una caída de los bonos y de las acciones. Las acciones en dólares cayeron 1,9%. Hay que decir que esto tiene un componente local, que es la volatilidad y la incertidumbre que hay con el programa de Caputo, y un componente externo, porque Wall Street también se cayó hoy. Los bonos también cayeron 0,9% de la L30 en dólares, y el riesgo país subió 9 puntos, cerró en 1.593 puntos, rozando los 1.600 puntos desde marzo pasado, que no estaba en un nivel tan alto. Esto lo que está reflejando es que el gobierno puede festejar algunos datos auspiciosos como superávit fiscal primario y financiero en redes sociales, pero el mercado le sigue contando las costillas, sigue desconfiando de que el gobierno pueda acumular reservas y hacer frente a todos los vencimientos de deuda que tiene, no solo este año, sino fundamentalmente en 2025. Leandro, dejamos atrás las finanzas, vamos a ver qué pasa con el campo de la producción, sobre todo la industria, que viene con datos malos, con caídas, y en particular la industria metalúrgica, ¿verdad? Sí, un sector muy castigado. Siempre decimos que la construcción es el más golpeado, pero luego viene la industria. Y hoy hubo dos datos negativos para el sector industrial. Por un lado, lo que informó la Unión Industrial Argentina, que es una caída en mayo superior a 14% interanual, 14,3% comparando mayo de este año con mayo del año pasado. También esto refleja una caída mensual en mayo de 0,6%. En la industria en general, según la UIA, se perdieron en mayo, solo en mayo, más de 5.000 puestos de trabajo. En un mes. 5.000 puestos de trabajo se perdieron en mayo. Esto es un dato muy, muy negativo que indica que no hay rebote ni en B, ni en W, ni en la forma de la pipa de Nike. Todavía no hay rebote, la actividad sigue cayendo. Y el sector metalúrgico es uno de los más golpeados en esta caída. De hecho, ADINRA, que es la cámara del sector, contó que en junio la caída fue del 17,3% interanual, es decir, comparando con junio de 2023.
En junio la caída mensual fue de 1,9%. Hay sectores metalúrgicos muy complicados. Por ejemplo, hay una caída muy fuerte en bienes de capital. Hay muchos sectores que están sufriendo y lo que dicen es que les aumentaron los costos porque aumentaron las tarifas de energía eléctrica y de gas, pero al mismo tiempo se le cayó la demanda, es decir, no pueden colocar su producción, producen a costos más caros y no pueden venderla. Esos son los problemas que enfrenta el sector. Por eso, la UBA le está pidiendo al gobierno algún tipo de medida para reactivar el consumo interno y una ley PYME justamente para intentar cuidar a un sector muy castigado por la recesión que vive la Argentina. Leandro, y además hoy otro asesor económico quedó afuera. Mirada Crítica determinó su salida. ¿Quién es? Teddy Karagossian es el segundo integrante del Consejo de Asesores Económicos del presidente que es despedido del Consejo en muy poco tiempo, en un mes. El primero fue Fausto Espotorno, el segundo es este hombre que vemos en pantalla, Teddy Karagossian, que es el fundador y el dueño de TN Platex, una de las empresas textiles más importantes del país. Fue desplazado hoy, luego de formular críticas públicas ayer al programa económico de Luis Caputo. Dijo que el dólar estaba atrasado, que necesitamos un dólar más competitivo para la industria. Y también dijo, yo tengo datos sobre la caída de la actividad que el presidente Milei no tiene. Bueno, una crítica muy fuerte. Prácticamente fue despedido en cuestión de horas. Hoy fue anunciada su desvinculación del Consejo de Asesores Económicos. Nos vamos a Corrientes y al caso Loan. Hoy declaró Fierrito Ramírez, pero también trascendieron detalles de la declaración de Laudelina. Vamos a hablar esta noche con el periodista Omar Aquino, que está en la ciudad de Goya. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, para todo tu equipo. Así es, nos encontramos en estos momentos frente al juzgado federal. Vemos que también nuevamente se congregó mucha gente aquí en este lugar. Estuvo declarando hace algunos instantes Antonio Benítez. Bueno, recordemos que fueron días muy intensos estos últimos, por lo menos desde anoche, cuando declara Laudelina y que dio estos nuevos indicios que, bueno, vamos a ver con el correr de las horas si tienen demasiada relevancia o no. También recordemos que hoy fue detenido Francisco Méndez, este ex miembro de la policía de la provincia de Corrientes, que estuvo muchos años ahí ejerciendo en la localidad de 9 de Julio, unos 30 años, por lo que se sabe, y cuando llega Maciel a esta localidad, fue como quien lo asesoraba, quien lo guiaba en esos primeros tiempos. Es por eso que lo tiene agendado como el informante. Claro, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un repaso con unas placas de la declaración de Laudelina. Y luego vamos a ver hasta dónde estas declaraciones han generado repercusiones. Porque, ¿qué es lo que ha dicho, entre otras cosas? Bueno, estaba allí presente el cruce de llamadas entre el ex comisario Francisco Méndez y el comisario Walter Maciel para plantar el botín de Loan, pero también declaró que le dieron 50.000 pesos para plantar la hipótesis del accidente. Además, habló sobre el senador Diego Pellegrini y sobre la amenaza hacia ella para plantar la hipótesis del accidente. Nada más ni nada menos. Son declaraciones importantes con muchas repercusiones y que además han llevado a que la justicia resuelva convocar a declarar e incluso a detener a una persona más, ¿verdad? Sí, esta declaración de Laudelina en primera instancia, cuando lo hizo en un juzgado de la provincia de Corrientes, cuando fue hacia la capital, bueno, ella había dicho que recibe como adelanto estos 50.000 pesos por parte de Codazzi, pero que previamente le dijo, mira, con todos los elementos que hay en la causa, con las cosas que tienen, es posible que se libere una orden de detención en contra tuya y que la condena en expectativa podría ser altísima. Y por eso te conviene hacer esto, lo otro. Además, aprovechando la situación, te vamos a regalar lo que ya saben, una casa, una moto y un auto. Y como anticipo, les decía, estos 50.000 pesos, entonces ella alega que hace esto como
por una cuestión de que se sentía entre la espada y la pared y que de todas formas iba a terminar perdiendo si es que no hacía lo que le decían. Y bueno, y ahí está la promesa esta, ¿no? de lo que le habían ofrecido por este adelanto de 50.000 pesos para que ella declare lo que declaró, que después fue perdiendo importancia, ¿no? La hipótesis del accidente. Bueno, será interesante saber si todo esto que declaró ahora es real, porque ella viene de una serie de declaraciones en las que declara y luego se contradice, declara y luego se contradice. Veremos si a partir de las detenciones que se producen en estas horas se puede avanzar en una pista que sea mucho más concreta. ¿Qué se comenta sobre la última detención del comisario y hablemos sobre lo que se sabe de la declaración de Benítez? Benítez es pareja de Laudelina, ¿verdad? Exactamente. Bueno, podemos contar respecto a la última detención de Francisco Méndez, que está alojado ahora en la Unidad Federal y que podría llegar en las próximas horas acá a declarar ante la jueza. Laudelina los indica como estas son las versiones cruzadas. Méndez dice que Laudelina, con su hija, con Macarena y dos mujeres más, llegan a la escena primero y que después llega él, Méndez. Y ahí es donde es testigo de cuando extrae el botincito de este lugar con barro. Pero Laudelina dice que primero estuvieron en ese lugar Maciel y Méndez y que ellos le dijeron, ahí debe estar el botín, sacalo, buscá. Entonces ellos como que, no sé cómo sabían, según los dichos de Laudelina, que ahí había un botín. Por eso es que los indica como que él, junto con Maciel, plantaron este botín. Y por eso se liberó esta orden de detención para Méndez, que quizás en las próximas horas se pueda declarar ante la jueza federal que entiende en esta causa. Muy bien, vamos a esperar entonces las próximas horas para ver qué es lo que ha declarado Benítez y si hay sospechas sobre los efectivos policiales de que sean ellos en concreto quienes han tenido que ver o no con la sustracción de Loan. Omar, te agradecemos mucho este ida y vuelta para actualizar información. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a usted. Seguiremos en contacto. Gracias. Boca Juniors jugará ante Independiente del Valle por estos playoffs de la Copa Sudamericana 2024. Es partido de ida, habrá partido de vuelta, pero hay 18 bajas en total para la lista. No se le permitió a Boca anotar a sus refuerzos, obviamente porque lo hizo mal, porque llegó tarde, porque presentó la lista cuando no correspondía. Y ahora hay que afrontar este encuentro con muchísimas bajas y un plantel bastante alternativo. Será en Ecuador a las 21:30 de nuestro país con estos problemas bastante sensibles para el Xeneize y el enojo de Diego Martínez, el entrenador que habló hoy mismo con la dirigencia y se lo planteó. Obvio, hubo pedido de disculpas por parte de algunos integrantes del Consejo de Fútbol, pero no más que eso, no se van a poner a disposición para jugar. Es una cuestión lógica. Romero, Advíncula, Dilolo, Rojo, Blanco, Saralegui, Delgado, Benítez, Ceballos, Merentiel y Hanson serían los 11 presentados en cancha por Diego Martínez para este mismo partido. Recordemos, hoy 21:30, encuentro de ida, la vuelta será en la Bombonera. Habrá que esperar para ver qué define Diego Martínez. Hasta último momento no se sabe, pero la formación sería esta. Bueno, Juancho, deporte y política, política y deporte. Hay una baja. ¿Qué pasó con Julio Garro? Bueno, justamente se expresó pidiendo, o exigiendo, mejor dicho, que tanto Chiqui Tapia como Lionel Messi pidan disculpas por los polémicos cánticos que se revelaron mediante un vivo de Instagram en las últimas horas. Esto, bueno, como aclaraste hace un rato, le costó el puesto, ¿no? Pero hay que remarcar lo siguiente, los cánticos no dicen nada ofensivo, ¿bien? El tono puede ser jocoso, la situación puede no ser la correcta, pero a lo único que hace referencia, lo que cantan los jugadores de la selección, es a la cantidad de futbolistas de África y de ascendencia o hijos de padres africanos que son rápidamente captados y nacionalizados por la Federación Francesa de Fútbol para pertenecer a sus selecciones juveniles y también al equipo mayor. No hay nada de malo, no es que hay ningún insulto de por medio, bueno, alguno que otro como
como cualquier canción de cancha, pero no más que eso. Imagínense si cada uno de los planteles tendría que pedir disculpas por una canción de cancha. No hay rasgos ni de racismo ni de discriminación y obviamente esto está probado y analizado. Julio Garro, en un ataque de moral, pidió que tanto Chiqui Tapia como Messi sean los encabezados de un pedido de disculpa para con la Federación Francesa de Fútbol, de manera tal que no haya problemas diplomáticos. Un poco comparto en lo personal lo que comentabas hace un rato. Creo que el capitán de la selección debe salir también a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que corresponde y coincido con vos, es algo que nos deja como país mal parados con tanta gloria, pero bueno, y esto de poder llevar ese plano a algo ejemplificativo creo que también es muy bueno y se hace mucho en nuestro país y en el mundo, ¿no? Tiempo más tarde se contradijo Julio Garro. Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva, dijo el ahora exfuncionario de este gobierno. Las repercusiones también se dieron en el plano político, porque después de todo esto que acabas de ver, el presidente Javier Milei también se manifestó sobre esta situación y lo hizo a través del perfil de su cuenta de X. Milei retuiteó un tuit de uno de sus perfiles libertarios que pidió por la renuncia del subsecretario de Deportes, pero además avala los dichos en el canto racista que se viralizó en el vivo de Instagram de Enzo Fernández. Y en la misma línea, en este caso fue la vicepresidenta Victoria Villarroel la que apuntó contra los críticos de la selección, también en su perfil de X, y fue allí donde escribió esto: ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Y siguió: basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentinos siempre con la frente alta. Allí entonces, política y deporte, deporte y política, el triunfo de la selección en un plano y por otro lado las consecuencias y las ideas que se debaten a propósito de las canciones, los cantitos de cancha y lo que encierran algunas letras. Y lamentablemente, cuarto día consecutivo con el foco de incendio activo sobre el valle de Tras la Sierra, cerca del Cerro Champaquí. Esto es en la provincia mediterránea de Córdoba. Ya se confirmaron más de 3.500 hectáreas afectadas, completamente calcinadas debido al avance de las llamas, que hoy al mediodía tenía una extensión de 10 kilómetros de largo y que avanzaba rápidamente hacia el valle de Calamuchita. Trabajaban hasta horas de la tarde 300 personas, entre 300 brigadistas, entre los bomberos de la región y personal civil. Ascendían a unas 337 personas trabajando, tratando de mitigar las llamas. Hoy, 20 grados fue la temperatura máxima sobre esa porción de la provincia de Córdoba y el viento soplaba del cuadrante norte con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios. Eso dificultaron las actividades para tratar de disminuir las llamas. Mañana va a ser el peor día sobre Córdoba. Se esperan temperaturas altas y recién a partir del viernes algunas lluvias podrían humedecer la superficie y ayudar a que las llamas se apaguen. Venimos a la ciudad de Buenos Aires porque hoy tuvimos condiciones bastante cálidas, una temperatura que alcanzó 19 grados 3 décimas en el Observatorio Central Buenos Aires. El viento sopló leve del sector norte, el cielo primero bastante nublado de la mano de neblinas y después con mucho sol y poquitas nubes. A prepararse porque mañana una incipiente primavera con una máxima de 20 grados. Cuando termine el noticiero les voy a detallar los periodos y el pronóstico para cada periodo del día de mañana. Pero les voy a mostrar un mapa para que puedan ver los que recién les comentaba de Córdoba. Vean cómo los colores rojos van a invadir el norte del país y la región de Cuyo, y esto significa que se va a registrar una tarde cálida para la época. Desde el norte de San Luis pasa por Córdoba
Córdoba y se extiende hacia Formosa. Máximas de 25 a 30 grados en esa porción del territorio nacional. Sobre la zona central, una tarde templada con máximas de 20 y el aire frío solo va a quedar restringido a la Patagonia, donde allí rige un aviso de alerta por lluvias y por nevadas y con temperaturas bajas. A partir del viernes, el aire frío de la Patagonia empieza a caminar por el centro y norte del país y se vienen días lluviosos con un descenso de temperatura para finales de la semana. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de economía. Atención, porque hay novedades con el tema del blanqueo de capitales. Sí, que es un tema que interesa, y también bienes personales. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Leandro, finalmente el gobierno reglamentó el blanqueo de capitales, pero también otro impuesto, que es el de los bienes personales, y hay mucha gente con enorme expectativa. ¿Qué sabemos? Sí, así es. El gobierno reglamentó hoy cómo hacer el blanqueo, cómo vas a poder ingresar si querés declarar bienes que tengas tanto en el país como en el exterior, abajo del colchón o también en alguna caja de seguridad en Argentina, o si los tenés afuera en cuentas bancarias o comitentes no declaradas. ¿Cuáles son las claves de este blanqueo? Las claves son las siguientes. No vas a pagar una multa si declarás bienes de hasta $100.000. Hasta $100.000 es gratis, podés ingresar sin pagar nada. Si declarás bienes por más de $100.000, vas a pagar, dependiendo en qué momento entres al blanqueo, porque tiene 3 etapas. Si lo haces en la primera etapa, 5%, es hasta el 30 de septiembre, 10% si entras antes de fines de diciembre y 15% si entras antes de fines de marzo. ¿Quiénes no pueden ingresar en este blanqueo? Bueno, no pueden ingresar aquellos que hayan ocupado cargos públicos en los últimos 10 años, ni sus familiares directos. Estamos hablando de cónyuges, de padres, hermanos e hijos. Tampoco van a poder ingresar contratistas del Estado, es decir, no van a poder acogerse al blanqueo. Vas a poder blanquear criptomonedas. Si tenés criptomonedas no declaradas, las vas a poder incluir en el blanqueo. Vas a poder declarar propiedades, vas a poder declarar dinero, acciones, bonos, lo que quieras. Pero criptomonedas es una novedad. La única salvedad es que si tenés criptomonedas fuera del país, la vas a tener que traer al país a una billetera que esté inscripta en la CNB, en el registro de la Comisión Nacional de Valores. Pero lo vas a poder hacer. ¿Qué espera el gobierno con este blanqueo? Espera que se declaren hasta $30.000 millones en el blanqueo. $30.000 millones el gobierno espera que ingresen al sistema formal financiero. Y esto tiene 2 datos positivos para el gobierno. Por un lado, el lado fiscal. Esperan recaudar hasta 0,3% del PBI por esos $30.000 millones que ingresen. Acordate las alícuotas, 5, 10 y 15%. Esas alícuotas van a ser recaudación fiscal que le van a ayudar al gobierno a tener superávit este año. ¿Cuál es el otro dato positivo para el gobierno? Estos dólares que ingresan al sistema financiero van a estar depositados en cuentas bancarias especiales. ¿Y esto cómo ayuda al gobierno? Esto engrosa las reservas del Banco Central vía encajes bancarios. Es decir, por un lado robustece la recaudación fiscal, por otro lado engrosa las reservas del Banco Central. El gobierno está esperando juntar $30.000 millones, sería un éxito para el gobierno este número. Es bastante inferior al blanqueo que logró Macri, que superó los $116.000 millones hace unos años. Pero en el gobierno están conformes si logran llegar a los $30.000 millones. Un dato adicional, si vos te acogés a un régimen especial de bienes personales que está ofreciendo el gobierno y adelantás el pago de ese impuesto de acá a 2027, es decir, pagas 2024, 2025, 2026, 2027, se te reduce 0,5% la alícuota y tenés estabilidad impositiva de acá hasta 2027. Eso significa que no te van a poder aumentar la alícuota de bienes personales si adelantás el pago. Es un dato positivo para aquellos contribuyentes que se quieran asegurar una estabilidad impositiva de acá a los próximos 4 años. Seguimos hablando de economía. En línea ya está junto a nosotros Roberto Kachanowski, economista. Hola Roberto, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo. Gracias por esta participación en Noticias a las 20:30.
Recién escuchábamos a Leandro hablar del blanqueo de capitales y de la expectativa del gobierno de lograr 30.000 millones de dólares por un lado. Por otro lado, el gobierno interviene en la política que tiene que ver con el dólar y se entusiasma con una idea que es la de la impresión cero, ya no volver a emitir pesos. ¿Qué significa todo esto junto y ahora que han pasado unos días? ¿Qué mirada tiene usted de la aplicación de estas medidas? Bueno, sobre el blanqueo, lo único que puedo decir es, en el 2016 sacaron una ley, hubo gente que se blanqueó y después vino el kirchnerismo y lo invocaron. Entonces me van a decir, bueno, pero ahora hay una ley. Y también hubo una ley de intangibilidad de los depósitos, y los depósitos terminaron siendo intangibles, pero para los depositantes. O sea, en la Argentina, el respeto por las leyes no es algo que se caracterice, lamentablemente, ¿no? Es lo que puedo comentar por ahora. Y no sé cómo va a resultar ese blanqueo. La verdad, tengo mis dudas, ¿no? Pero, dicho eso, el tema de... A ver, el gobierno dijo emisión cero. Yo creo que en realidad vendió la medida que en realidad estaba pensando en otra medida, pero la vendió como emisión cero. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que quieren, es controlar los tipos de cambio libres, el contado con liqui, el MEP, el libre, etc. Entonces, para eso dijeron, todo lo que... Los dólares, cuando alguien exporta, está obligado a traer los dólares al Banco Central y vendérselos al Banco Central al tipo de cambio que el Banco Central establece. Es por debajo del valor de mercado. Entonces dicen, bueno, como el Banco Central compra esos dólares con emisión monetaria, esos dólares por exportación, los vamos a sacar de circulación interviniendo vendiendo esos dólares, o esos pesos, perdón, voy a usar esos pesos que están circulando, los voy a sacar de circulación vendiendo los dólares en el contado con liqui. Entonces, doy los dólares, me dan los pesos y hay emisión cero. Ahora, en realidad está mal explicado. ¿Por qué? Porque el Banco Central no emite cuando compra los dólares, pero también saca pesos de circulación cuando entrega dólares para pagar importaciones, para pagar fletes de las mercaderías, para pagar giros de dividendo, utilidades o lo que sea. Obviamente hay está el cepo para eso, pero algo gira en el exterior. Entonces, acá el punto a tener en cuenta es que no es que van a emitir por todo lo que es exportaciones y entonces van a tener que vender el equivalente. El margen que tienen de intervención en el mercado es muy chico. Cuando uno mira los números en dólares que le quedan del flujo entre lo que emiten para comprar dólares y lo que retiran de pesos del mercado cuando venden dólares por distintas razones el Banco Central. Kachanowski. Así que el margen que tienen no es tan grande. Sí, perdón. Kachanowski, usted fue muy crítico de esta última medida. En redes sociales publicó que era una confiscación a los productores, a los exportadores. ¿Se trata de kirchnerismo con modales libertarios esta medida? Sí, a ver, ¿por qué digo? Porque en realidad acá hay dos cosas. Uno es el cepo y otro es el control de cambios. El cepo es hijo del control de cambios. ¿Qué es el control de cambios? Control de cambios sale como primera vez como decreto en el año 64. En realidad los controles de cambios vienen de antes, pero como decreto se formaliza en el año 64. ¿Y cómo es que después, en el 91, cuando se anuncia la convertibilidad, se eliminó eso? Y después lo repuso el kirchnerismo. ¿Qué es el control de cambios? Vos sos productor de soja. Le vendo mi soja a Hans en Alemania. Hans me da dólares por mi soja. Por lo tanto, los dólares son míos. ¿Qué dice el Banco Central? Esto es el mercado de cambio. Esto es el control de cambio. ¿Qué dice el Banco Central? Traiga para acá los dólares, me los tiene que dar a mí, yo se los voy a comprar a un tipo de cambio menor al de mercado. O sea, en vez de que yo pueda vender los dólares de mi soja a 1.400 o 1.500 pesos en el mercado libre, se los tengo que vender al Banco Central a 900. Eso es una confiscación. Estoy confiscando parte de su trabajo. Porque el hombre pierde un porcentaje que es el 50%, la diferencia
entre el blue o el con todo con liqui y el oficial. Así que eso es una confiscación, con lo cual ya están violando de entrada el punto 1 del Pacto de Mayo, que dice que la propiedad es inviolable. Así que ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué es confiscatorio? Bueno, porque obliga a quien es dueño de su mercadería a, una vez que la vende y recibe los dólares, que también son de él, a vendérselos al Banco Central. Porque yo supongamos que no se los quiero vender al Banco Central, se los quiero vender a un importador, se los quiero vender a alguien que quiere ahorrar en dólares, se los quiero vender a alguien que, no sé, quiere girar dividendos. ¿Por qué yo lo tengo que vender al Banco Central y al tipo de cambio que el Banco Central me obliga? Eso es confiscar. Kachanovsky, ¿hay alguna posibilidad? El gobierno con estas medidas lo que parece es patear, postergar el levantamiento del cepo. Parece estar cómodo con el cepo cambiario. ¿Hay alguna posibilidad de que se reactive la economía sin levantar el cepo? Yo no lo veo. O sea, puede reactivarse algo, pero mientras haya cepo no va a haber flujo de inversiones, porque nadie entra para después no poder salir. Entonces, acá, insisto, yo creo que el problema principal es el control de cambios, y el cepo es consecuencia el cepo es consecuencia del control de cambios. Pero déjeme hacer una aclaración. Si el presidente si Javier Milei y el ministro Caputo no quieren emitir, por el sector externo, o sea, cuando entran los dólares por exportación, lo que podían haber hecho eran dos cosas. La primera, si no querían eliminar por un simple decreto, ni siquiera es un DNU, sacaban un DNU, liberaban el mercado de cambios y ya no tienen que emitir más, por ese lado. Entonces, ahí ya no tenían que emitir el Banco Central. La otra era postergar la liquidación. Por ejemplo, hoy en día, si yo exporto, una vez que cobré la exportación, a los 15 días tengo que estar entregándole al Banco Central los dólares. Podría haber ampliado el plazo y haber dicho, bueno, me los puedo liquidar dentro de 1 año, 2 años, como hizo en su momento Federico Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central. O sea que tenían mecanismos para no emitir. Y esto me hace pensar que en realidad el objetivo no era la no emisión, era frenar la brecha cambiaria que se estaba ampliando. Y en este escenario está el otro campo de la economía que tiene que ver no con las finanzas, sino con la producción. Esta noche nos visita aquí en el piso de noticias a las 20:30 José Luis Amaturo, que es empresario industrial y secretario general de CAMIMA. CAMIMA es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica. Le pido a Kachanovsky que nos aguarde un segundito para poder tener un intercambio de ideas y de escenarios sobre lo que pasa con la economía. Si yo le pregunto, gracias por estar junto a nosotros, si yo le pregunto cómo está hoy la actividad respecto del año pasado, y la ¿con qué me encuentro? Con respecto, y lo marca los índices que hemos obtenido y los índices que ha hecho conocer la Unión Industrial Argentina, están por debajo de lo que fue el año pasado. ¿Cuánto? En los últimos 6 meses está el 12,8 y las estimaciones hechas por nosotros en lo que es la pyme metalúrgica estamos cerca del 16,5%. La caída interanual en el primer semestre del año. Sí. ¿La capacidad instalada cómo está? La capacidad instalada estamos en el 60% aproximadamente. Solo usan el 60% de lo que podrían usar. ¿Por qué? Bueno, igualmente falta demanda. Sabemos muy bien que la demanda interna ha caído y eso indudablemente nos ha afectado. Durante años la industria, especialmente la industria metalúrgica, fue de alguna manera completada con impuestos, con tasas, con regulaciones, que lo lleva a que al momento de exportar realmente exporta impuestos y no buenos precios. Y esto lo ha llevado a través de los años a volcarse al mercado interno. Cuando el mercado interno, como está pasando en este primer semestre, se reduce notablemente, lógicamente la industria metalúrgica se reduce. También hay otros factores, lógicamente. No olvidemos que el año 2023 fue un año muy atípico, muy complejo, un año asignado por lo económico, pero también por lo político, lleno de incertidumbre desde punta a punta. Claro. Y eso hizo que muchos industriales
tomaran material, previeran materias primas y, bueno, lógicamente, en los primeros meses de este año y lo que va del semestre, ante una actividad que ha disminuido, también no hay las compras que son habituales en la industria. Claro. Kachanowski, ¿cómo mira usted esta otra punta de la economía que tiene que ver con lo productivo? Fíjese qué ha pasado hoy, que por tener uno de sus asesores una mirada crítica a la actual política económica, bueno, fue echado del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei. Bueno, a ver, están echando, se fue Fausto Potorno, hoy se fueron 2 del gobierno directamente, ¿no? Así van a conseguir muy poca gente de prestigio que vaya. Si cada uno que va a opinar lo van a rajar porque no opina igual, van a tener un problema para conseguir gente capacitada. Pero respecto al nivel de actividad, ahí estaba viendo los datos, salieron hasta el mes de abril de ocupación, y cuando uno mira en el sector privado formal, o sea, empleados en el sector público, en el sector privado formal, lo compara abril contra noviembre, hay 128.000 puestos de trabajo menos. El grueso está concentrado en la construcción y en el sector industrial, básicamente, que es donde más se contrajo la cantidad de empleo. O sea, más se redujo la cantidad de empleados. También se nota caída muy fuerte en las empleadas domésticas. Figura ahí en una de las columnas. Eso está mostrando de alguna manera que la clase media está teniendo problemas para poder sostener, por ejemplo, a la empleada doméstica, ¿no es cierto? Se ve una caída importante, 11.000 puestos de trabajo. Así que, y si uno mira cómo estas medidas van a afectar al campo, le diría que lo va a perjudicar bastante, porque el campo hoy tiene una rentabilidad muy finita, muy chiquita, y para poder aumentar la productividad o tener ganancias, tiene que aumentar la productividad por hectárea. Para eso tiene que invertir en fertilizantes. Y con este tipo de cambio, con el precio de la soja bajando y con la carga tributaria que hay, seguramente la cosecha, la siembra y la cosecha para el año que viene tampoco sea muy a la huella, si siguen este camino, ¿no? Roberto, le hago una última muy breve. No hay salida entonces todavía. La B no rebota, la L no se estaría dando, el palo de hockey tampoco. Por ahora, los datos que tenemos es que la economía no está repuntando, no sigue cayendo el 20%. Bueno, porque en realidad hay 2 formas de mirar la caída. Una es en términos interanuales y la otra es desestacionalizado. De todas formas, que es comparar con respecto al mes anterior, quitándole la estacionalidad. Y la verdad es que tampoco se nota mucha recuperación ahí, ¿no? Roberto Kachanowski, le agradecemos mucho esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Muy amable, buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos. Bien, y frente a este escenario que plantea la industria y la pequeña industria metalúrgica, ¿qué ocurre con el empleo? Bueno, igualmente el empleo se ha reducido de acuerdo a nuestros organismos que hemos mantenido en los últimos meses. En la industria metalúrgica se ha ido reduciendo en aproximadamente un 10%. Y eso que la industria metalúrgica, y especialmente la pyme metalúrgica, que es mi sector, cuida mucho el puesto de trabajo. Es muy difícil formar puestos de trabajo. Entonces, la última instancia que se hace es el de reducir personal. Cuando hablamos de un 10%, en números concretos de personas que dejaron de trabajar, ¿de qué número estamos hablando? Bueno, ¿qué cantidad de personas en realidad? La cantidad de trabajadores metalúrgicos no supervisores está en el ronda de 200.000 personas. Estamos hablando de unas 20.000 personas. ¿En cuánto tiempo? Y en este semestre que estamos viendo. En este semestre también. Si usted tuviera la oportunidad de dialogar con el gobierno, ¿qué recomendaría hacer? Porque ahora se está hablando mucho de diálogo social, de la posibilidad de la próxima semana Julio Cordero, el secretario de Trabajo, convoque a los sectores empresarios a esta mesa donde ayer se sentó la CGT. Si pudiera ser parte de ese diálogo, ¿qué le pediría al gobierno? Bueno, que profundice las medidas y los cambios, eso lo hago en forma... ¿Pero de qué tipo? En todo tipo. La Argentina viene con una economía realmente devastada y eso ha hecho que llegáramos a este punto. Tenemos que analizar, si sacamos la foto de hoy, sí, lógicamente los índices son terribles, la reducción de actividad, pero creo que nos tenemos que preguntar de una vez por todas qué nos llevó a esto, por qué estamos hoy así. Y lógicamente entiendo
a ciertos funcionarios que no se pueden tomar medidas de un día para el otro, es muy difícil acomodar, pero realmente necesitamos cambios profundos, cambios en el sistema impositivo, en el sistema laboral, por lo menos lo que atañe a la industria, que son dos pilares para nosotros fundamentales, para que la industria sea altamente productiva y pueda competir con el mundo. Todavía estamos en los puntos que ha marcado el gobierno, en el acta de mayo, están de alguna manera reflejados esos puntos. Pero indudablemente hay que trabajar y mucho para que esto se produzca. Estamos en una etapa, lo que observo, es de transición. Vamos hacia una economía que todo indica que es más competitiva. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Ni más ni menos. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y para ser competitivos, realmente tenemos que entender que no podemos sostener los impuestos que la Argentina tiene, las trabas que tiene, las tasas que se cobran y tener un sistema impositivo que realmente disminuye la posibilidad de tener trabajo. Según estimaciones de consultoras económicas privadas y del Fondo Monetario Internacional, este año la economía argentina va a caer 3,5%. Recién el año que viene va a rebotar y va a subir 5%. ¿Cuántas pymes pueden cerrar bajar la persiana y quedarse en el camino este año si se confirma ese escenario? Es difícil saberlo. Los empresarios, los empleadores, especialmente el empleador pyme, va a buscar luchar hasta último momento. El empresario se caracteriza por el optimismo y cuando se observan cambios, lógicamente hay un optimismo. Por supuesto, si ese optimismo está marcado por un rojo profundo, es muy difícil sostener la actividad. La actividad ha bajado, pero tampoco puedo decir que se ha detenido. Es verdad que en algunos rubros ha bajado en forma muy importante, pero espero que no haya ninguna empresa que se quede, porque empresa pyme o grande que perdamos el camino es una empresa que no vuelve a ver. ¿Queda lejos 2025? Queda lejos, sí, por supuesto. Hemos pasado un semestre complicado, el primer semestre del 2024. Empezamos a afrontar el segundo semestre del 2024 no mucha actividad y complicado y tratando de mantener de alguna manera nuestros planteles. Realmente esperemos esa reactivación, que no sé si será, como bien decía, una B, va a ser muy fuerte, pero por lo menos que se estabilice ciertas variables que nos permita tener certidumbre. Durante mucho tiempo la economía argentina no nos daba certidumbre a los industriales. Y cuando no hay certidumbre, tampoco hay confianza en el futuro. No hay confianza para invertir, no hay confianza para incorporar personal. Necesitamos que volvamos a ese compás de certidumbre que es tan importante en la economía. Y creo que hay un punto fundamental, que bajando los índices inflacionarios debería renacer el crédito. Y que el crédito es un motor fundamental de la economía. Y que lamentablemente la economía argentina no lo tiene y no lo ha tenido por décadas. Creo que el día que empiece a renacer el crédito, la Argentina va a empezar a trabajar fuertemente. Le agradecemos mucho. José Luis Amaturo es el presidente de CAMIMA, la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, hoy con un escenario que es complicado. Por eso queríamos escucharlo, para ver cuáles son las expectativas que tiene el sector de aquí en adelante. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes. Pero estamos en vacaciones de invierno. Ustedes saben que todas las familias están tratando de buscar una alternativa para saber qué hacemos con los chicos y dónde. La ciudad de Buenos Aires tiene muchas alternativas. Nos vamos al móvil, donde está trabajando Martín Burati. Martín, ¿es cierto que estás sobre una pista de patinaje de hielo? ¿Es posible esto aquí en la ciudad? Estoy a un costado de la pista de patinaje. Al patín no me animé, Silvina, pero es cierto. Vacaciones de invierno, obviamente las actividades para los chicos es lo que más se busca. Y esta es la propuesta de un shopping aquí, de Shopping Abasto, quienes agradecemos por dejarnos entrar. Y lo que estamos viendo es una pista de patinaje sobre hielo, hielo real. Me dicen que este hielo es real, sale de unos tubos que están ubicados por aquí, que seguramente en un rato los vamos a poder ver. Y que tiene unos 27 metros por 12 metros más o menos. Y lo que podemos ver es, además de mucha gente divirtiéndose, muchos niños sobre todo, pero también algunos grandes que se animan, lo que podemos ver es que hay dos sectores, o se puede clasificar la gente en dos tipos de personas. Los que se animan y van y patinan, y los que están agarrados de los bordes porque no se animan a soltarse porque tienen miedo de caerse. Bueno, claro, la posibilidad de caerse aquí, Silvina, la verdad es que está. Y lo que hemos notado que la presencia de la Cámara hace que muchos quieran tratar de demostrar
y eso termina en muchas caídas. Así que seguramente antes de que termine este móvil alguna caída vamos a poder ver. No se me está acercando nadie para este lado, me voy a acercar para el otro a ver si puedo enganchar a alguien que me pueda contar un poco cómo la están pasando. Bien. A ver. Vas a tener que ponerte los patines, Hola, Martín, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Les gusta la pista de patinaje? Sí. Sí. ¿Pueden despegarse de acá del borde o pueden ir hasta el centro o no? Sí. A ver, mostrame. Mira, perfecto lo que está haciendo. Yo ya me hubiera caído, Silvina. Y bueno. Tal vez varias veces, así que no me animé porque, bueno, realmente después tengo que volver al Congreso, después de la caída hubiera sido difícil. Bueno, chicas, ¿la están pasando bien? Sí, me encanta, me encanta. Sí, me encanta. Te di a vos que estás con muy buena técnica, patinando. Sí, ¿viste? Bueno, gracias, chicas. Bueno, esto es así, en el Abasto, mucha actividad. En este momento estamos al 100% de la capacidad, que son 100 personas. Esto es por turnos. El turno, Silvina, sale 8.000 pesos y dura 40 minutos. Bueno. Así. Estás saliendo en vivo ahora. ¿Cómo estás? Re bien, pasando por primera vez acá. ¿Te animás a ir hasta el centro o solo baranda? No, ya me animo a ir hasta el centro. Me caí ya unas par de veces, pero ya me animo. Pero eso es lo divertido, caerse. ¿Te animás? Sí. Hacelo. Dale. Ahí va la chica, ¿cómo va? Y llegó al centro. Perfecto, impecable. No, yo no lo hubiera hecho mejor, seguro que no. ¿Cuál canal es este? El canal de la ciudad está saliendo al vivo en este momento, te puedes ver por YouTube también. Silvina, 8.000 pesos sale el turno, 40 minutos dura. Podés venir acá, reservar tu turno o hacer la fila y esperar. Mucha gente disfrutando aquí en el shopping. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tomo nota, la próxima vez vamos todos. Acá estamos muy cerca del canal, vamos todos, seguramente. Los dos de la mano. ¿Cómo no? Con todo gusto. Vos confía en mí, yo te llevo, como debe ser. Y por otro lado, vos... Gracias, Silvina. Gracias, Martín. Recordá que en el Parque de la Ciudad tenés una enorme cantidad de actividades a las que podés acceder en un horario extendido de manera gratuita. Así es que esta es una de las opciones y las que también te ofrece el Parque de la Ciudad. Gracias a Martín, ya nos vamos a animar. Al menos 6 personas murieron y varias otras permanecen atrapadas en un centro comercial en la ciudad de Sigón, en el suroeste de China. Esto al desatarse un voraz incendio que ya fue extinguido. Según las autoridades, 30 personas fueron rescatadas de este edificio de 14 plantas situado en la provincia suroccidental de Sichuan. Un auto se estrelló contra la terraza de un café en París. Atropelló a los comensales y dejó a una persona muerta y 6 heridas, incluidos 3 en estado crítico. Esto lo dijo la policía local. Las autoridades comentaron también que el conductor del vehículo huyó de la escena y que en el coche viajaba un pasajero que dio positivo en los análisis de alcohol y drogas. Y nos vamos a Canadá porque una tormenta muy intensa se registró sobre la ciudad de Toronto y esta tormenta dejó inundadas muchas calles de esa ciudad, incluida la autopista Don Valley. Más de 167.000 clientes quedaron igualmente sin suministro eléctrico. Los equipos de rescate están trabajando en los cortes, pero no tienen un tiempo estimado en la restauración, según las autoridades. Se pide a los residentes que eviten los cables caídos y llamen a los servicios de emergencia en caso de encontrarlos. Vean las imágenes, realmente muchísima agua caída durante las últimas horas. Bueno, desde América nos vamos para Asia, porque hay también en China muchísimas tormentas. Este verano del hemisferio norte se las trae en cuanto a calor, humedad e inestabilidad, y una ciudad de la provincia de Henan fue azotada en un solo día por precipitaciones equivalentes a las de casi un año, a medida que las tormentas extremas que azotaban el sur de este país del gigante oriental se desplazaban hacia el norte. Hasta las 8 de la mañana de hoy, en la ciudad de Dafenyang habían caído 606 milímetros en 24 horas, la mayor
cantidad registrada en China según los meteorólogos de ese país. Y vean la represa de esa pequeña localidad, pequeña entre comillas, porque tiene más de 200.000 habitantes, pero vean que se encontraba con las compuertas cerradas y capturaron el momento exacto que se abrieron las compuertas y el gran caudal de agua pasaba las compuertas de esa represa de China. Mañana, en la conmemoración del atentado a la sede de la AMIA, en este recuerdo a las víctimas y a las personas heridas, habrá visitas de distintas organizaciones judías, pero también no judías, que luchan contra el racismo y el antisemitismo en todo el mundo. La Liga Antidifamación, la ADL, es una de estas organizaciones que trabaja por estas horas en las convocatorias, ¿sí? Desde la organización piden que se avance para que finalmente se pueda encontrar justicia. Hubo algunos avances en los últimos años, incluso en este año, hace pocos meses, con el juez Meike, que encontraron en realidad lo que todos sabíamos, quiénes son los responsables detrás de este atentado. Que es Irán y Hezbollah. Y es un paso importante, pero aún no suficiente. No puede ser que pasaron 30 años sin que ni una persona esté en cárcel. Hicimos notar este hilo que conecta entre diferentes eventos, desde el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y también la conexión con los eventos del 7 de octubre en Israel. Y decís, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Esto ocurrió en Argentina hace 30 y 32 años, esto ocurrió en otro continente lejano, pero todo lo conecta Irán. Mañana a las 9:53 volverá a sonar la sirena que recordará este lamentable hecho en el que tanta gente sigue pidiendo justicia. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar en el último bloque de estas noticias a las 20:30. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Más frío, seguirán los días cálidos. Nacho te lo va a contar todo. Esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. No es casualidad, ¿no? Por algo a la selección argentina de fútbol también se la conoce como la escaloneta. El director técnico de la selección está despertando pasiones, pero parece que él no termina de asimilarlo. Contanos qué pasó, Juan Cruz, en Rosario. Maneja muy bien al equipo, pero no tanto así la fama. Él piensa que sigue siendo un muchacho de Pujato, humilde, tranquilo, que puede pasear por el shopping como cualquier hijo de cristiano, pero bueno, esto sucedió cuando apareció el Leónidas en medio de un shopping sin tanta tranquilidad, ¿no? Dijo, bueno, vamos a ver vidrieras, vamos a ver si compramos algo, recorrer un ratito, estar tranquilo. Total, ¿quién va a estar en el shopping entre semana o miércoles? Se olvidó incluso que eran vacaciones de invierno, ¿no? Imagínate, una cantidad de chicos bárbaros. Es tremendo, pero tremendo. Todos se acercaron a pedirle fotos, abrazos. No es que sea un poco reacio al contacto físico. Pero asimismo recibieron los muchachitos a Scaloni en la puerta del shopping, con mucha felicidad obviamente. Claro, Scaloni se olvidó que eran vacaciones de invierno, dijo, bueno, vamos tranquilos al shopping. Mira. Muy difícil también, ¿no? Llegar a esta altura sin saber manejar la fama, me parece que después de 4 títulos con el seleccionado argentino... hay que hacer una especie de introspección, Lionel, ¿eh? Otros que tienen que hacer una introspección, pero para seguir su camino y estar tranquilos, son 2 tenistas argentinos a los cuales le va muy bien. Uno de ellos en Hamburgo, Francisco Cerúndolo, que avanzó a la siguiente etapa, quizás con rivales más accesibles. Dicen que fue favorecido por el cuadro, pero esto es tenis, no es tanto como el fútbol, que hay pocas chances de enfrentarse a alguien complicado si tenés buena suerte en el cuadro. Hay muchísimas instancias y en la ronda de 32 lo hizo con Francisco Comesaña, un muy buen tenista argentino. Después Maximilian Merterer, un
un alemán al que le ganó por 6-0, 6-2, y ahora lo hará con Pablo Martínez, este español, el día viernes, con horario a definir en el Abierto de Hamburgo, este ATP que ofrece una muy buena cantidad de puntos que le servirán también a Cerúndolo para recuperar el lugar que perdió hace rato ya en el ranking ATP como el latinoamericano mejor posicionado. Ya no es ni siquiera el argentino mejor posicionado, superado hoy por Sebastián Báez. Otro al que también le está yendo muy pero muy bien es Thiago Tirante, pero está en el Abierto de Bastad, allá en Suecia. Primero le ganó a Faria, a este portugués que le complicó bastante el partido, al igual que Andrei Rublev, uno de los reyes de este circuito que perdió el primer set ante Tirante y ahí medio que mentalmente se definió el partido. Fue 7-5 con un tiebreak de... 7-6 con un tiebreak de 7-5 para el tenista argentino y luego 3-6 ganó el segundo Rublev, mientras que el último fue 6-4. Ahora Carballes Baena, el español, será rival en cuartos de final también el viernes, pero con horario definido. ¿Qué va a pasar con el tiempo mañana, Nacho? ¿Nos contás? Obvio. Bueno, te cuento que a esta hora de la noche, una noche fresca, viento leve del sector norte, la presión 1017 hectopascales. La temperatura cerquita de los 12 grados, 11 grados 7 décimas para ser exactos. Y mañana va a amanecer con tiempo fresco, 9 grados la temperatura mínima. Neblinas y bancos de niebla, especialmente en el Gran Buenos Aires. Después mezcla de sol y de nubes con viento leve del sector norte. Mañana sale el sol, acá lo vemos a las 7:56, un minuto antes de lo que lo hizo hoy. Y la máxima a disfrutar de mañana. Yo sé lo que les digo, 20 grados. Mañana a la tarde temprano, con poquitas nubes en el cielo y viento moderado del noreste. La humedad alta, 65%. Y hacia la noche la temperatura va a descender a 13 grados, pero vean que la nubosidad ya va a empezar a aumentar sobre la región de Capital Federal y el sol se va a ocultar a las 18 horas y 3 minutos. La humedad alta, 88% en horas de la noche. ¿Y qué significa? Que la humedad que va en aumento, la humedad también, la nubosidad. Ay, 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 se acerca un frente frío ya en la madrugada del día viernes y eso significa que vamos a tener inestabilidad viernes, sábado, domingo y lunes. Así que... Espera, Nacho, pero una cosa es tener estabilidad y frío y la otra que además tengamos que preparar a nuestros amigos los paraguas. Lluvia fuerte no se espera, pero alguna lluviecita vamos a tener todos los días, débiles en líneas generales, así que disfruten de mañana con esos 20 grados. Nacho, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, mañana Nacho nos va a contar mucho más detalles. Hoy no, porque hasta aquí ya te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer juntos más noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Chao.